justamente puentes que están pendientes a realizar. Escuchemos y veamos. Al inicio de su administración, se planteó la necesidad de lanzar un programa de puentes bastante ambicioso. ¿Siente usted que le respondió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en ese plan o cómo anduvo? Bueno, mire, ha respondido en algunos casos y en otros casos no, pero por ejemplo, hoy el director ejecutivo de CONAVI decía algo muy interesante y es que algunos de los puentes que pusimos en ese decreto original no se sabía cómo estaban, o sea, realmente el estado de los puentes, incluido el puente González Flores, eh, estaba lleno de preguntas, ¿verdad? Ahí no sabíamos en algunos casos cuándo fueron hechos, qué tipo de varilla tenían, dónde estaban los planos. Si ahora se está haciendo un trabajo de identificación de necesidades para cada puente que va a estar terminado a finales de este año. Algunos de esos puentes se han estado interviniendo. Hay puentes que son realmente grandes alcantarillas. Los puentes sobre el río Virilla ya hemos dejado o vamos a dejar prácticamente 4 iniciados. Bueno, el González Flores, el Yolanda Oriamuno, el que está en Lindora, entre Lindora y Belén, y el del Saprissa. Y en Paracito hicimos otro puente sobre un afluente del Virilla, que es el puente que está en Santa Rosa de Moravia. Entonces, esto se lo digo porque hay avances en unos casos y en otros no. Siempre en el tema de infraestructura vial, también el presidente Solís se refirió en este programa sobre la expectativa de carreteras en nuestro país. Veamos. ¿Siente usted, presidente, que puede dejar como herencia estos 4 años en realizaciones de la red vial nacional? Bueno, yo parto del supuesto, don Rodolfo, de que algunos proyectos arrancan y van en tiempo. Por ejemplo, la Ruta 32, estamos terminando ya el diseño que se adelantó afortunadamente y que entonces en pocas semanas se podrá dar orden de inicio de esa obra, que es una obra muy importante, es estratégica para el país y nos va a permitir construir o ampliar la carretera actual desde el cruce de Río Frío hasta el puerto de Moín. Esa va, no terminará, tendrá que continuar el próximo gobierno, pero el arranque de esa obra está, yo creo, garantizado. La ruta que conecta la ruta 32 con el puerto de Moín, la 257, va en tiempo y de acuerdo a presupuesto. Esa sí tiene que estar terminada a mediados de enero del año entrante para cumplir con los contratos que tenemos firmados con APM Terminals, de manera que yo doy por supuesto que esa obra termina. Dentro de pocas semanas, y yo espero que muy pocas semanas, y este es uno de los tornillos que voy a apretar mucho en estos días, está lista Vuelta Copper Chilamate, que es un pedazo que usted sabe es vital para el corredor logístico Caribe Norte y que le permite a los que conduzcan por esa vía ganarse 60 kilómetros de distancia entre los dos puntos. Estamos por apretar también, lo anuncié hoy mismo en la mañana, la ruta Florencia-Naranjo, que estará lista en su punta norte a principios de año y que podría terminarse, excepto la punta sur, si logramos resolver 19 intervenciones que ya están adelantadas en el tramo central de esa vía. Bueno, y precisamente para hablar un poco más de este tema, ya se encuentran con nosotros acá en la mesa de RTN en Revista don Guillermo Loría de la NAME, también Alberto Cortés, director del BCE, y Federico Villalobos, gerente de Banca e Inversión del INS. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya ustedes escucharon un poco las declaraciones del presidente, las obras que quedan pendientes en nuestro país, y se ha dicho también que bueno, se cumplió con el puente Alfredo González Flores, sin embargo, hay muchas otras pendientes acá en materia de infraestructura vial. Así es, bueno, tal vez podríamos empezar justamente con Guillermo Loría. Me parece haberlo escuchado usted también hablar de este tema. Es importante lo que se hizo con el puente Alfredo González Flores, pero lo cierto del caso es que el país tiene un gran rezago y hay obras de infraestructura que están en camino o que están pendientes que el país necesita. Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que Costa Rica todavía necesita hacer mucha obra en materia de infraestructura vial. Es muy importante también que la gente entienda que lo del puente González Flores es fue algo positivo que el gobierno aceptara meterle un carril más mientras se arranca con el proyecto más grande que es San José San Ramón.
No sé si en otra oportunidad nos hubieran escuchado los sectores o con otros gobiernos, nos hubieran encontrado los sectores que hicimos la sugerencia hace 2 años y medio. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, la gente aquí tiene que entender que las grandes obras de infraestructura, su concepción, su prediseño, su análisis financiero, sus estudios de ingeniería tardan muchos años, no es de un día para otro. Entonces, obras muy importantes, no debiéramos tener las discusiones que hay ahora, que uno ve que en qué gobierno se hacen, sino debiéramos pensarlas como proyectos país, que se vayan desarrollando continuamente a lo largo de 1, 2 y 3 gobiernos, desde su concepción inicial, o sea, desde que son una idea hasta que se ejecutan. Porque es muy complicado, por ejemplo, los estudios básicos de una carretera grande, que se hagan en menos de 2 años, por ejemplo. Lo mismo que el tema del análisis financiero, de dónde se consigue el dinero, y ya al momento que están los permisos, expropiaciones y todo lo demás, pasa algún tiempo. Entonces los costarricenses tenemos que tenerlo claro. Ahora, eso por un lado. Condiciones, como le gusta aquí a mi amigo Federico, ceteris paribus de economía. Sí tenemos una gran emergencia nacional y yo creo que sí tenemos que tomar en algún momento medidas de emergencia para aligerar algunos permisos y algunos temas. Ahora, medidas de emergencia, ¿como cuáles? A eso iba, ¿cuáles son esas medidas de emergencia que para aligerar estos temas que dice don Guillermo Loría? Federico Villalobos, gerente de Banca de Inversión de Lins. Buenos días. Soy consultor en temas de infraestructura. También, corregir un poquito ahí la mención. ¿Qué es? Yo diría, hay temas de emergencia, o sea, sí hay temas que hay que empujar hoy, pero yo insisto que tenemos que entrarle, como decía Guillermo, y yo le llamo los temas no sexys de la infraestructura, pero que son los cruciales. ¿Cuáles son los temas no sexys de la infraestructura? Las expropiaciones, la preparación de proyectos, la planificación, eso que históricamente ni en Costa Rica ni en el mundo entero, digamos, es popularmente aplaudido o genera votos, como diríamos algunos, pero es la parte esencial de los proyectos. Y me alineo con el tema de Guillermo, los proyectos trascienden administraciones, o sea, pretender que en 4 años podemos resolver las cosas es totalmente digamos, irreal. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es procurar mantener una inversión sostenida y una preparación sostenida en el tiempo. Yo pongo el ejemplo del tema de comercio exterior que ha logrado Costa Rica, digamos, todo el éxito que ha logrado en esa área de la economía. ¿Cómo lo ha hecho? Manteniendo una política de Estado. Independientemente del gobierno de turno, ha logrado, digamos, mantener la misma línea y de ahí los frutos. En ese mismo camino es el que debemos tomar en el campo de infraestructura. ¿Se puede eso en el campo de infraestructura, don Federico Villalobos, tomando en cuenta que es un tema que se vuelve muy político y el país cada 4 años está cambiando de gobierno y está cambiando ideas sobre lo que tiene que ser infraestructura? Se puede y se debe, porque si no, no vamos a salir de esto. Si no logramos ver más allá de 1 año, de 2, de 3 o incluso de 4, estamos condenados a lo mismo, ¿verdad? Así que se puede, se debe, el mundo lo hace. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ejecutar proyectos hoy importantes, pero tenemos que estar pensando ya en los proyectos que vamos a ejecutar dentro de 5, 10, 15 años y empezar la preparación adecuada para lograr su ejecución, digamos, en tiempo y en costo, que es algo que el país espera. ¿Ya entiende la clase política eso, don Federico? ¿Ha madurado lo suficiente como para cambiar ese paradigma, esa forma de pensar? Yo diría que es una tarea tanto de la clase política como del ciudadano, ¿verdad? El ciudadano tiene que entender que muchos proyectos hoy usted no los va a ver, digamos, materializarse, pero están caminando. La clase política tiene que entender lo mismo. Así que es un proceso de maduración continuo. Creo que vamos en línea correcta. Es un tema de tiempo, pero insisto, es una tarea tanto del tomador de decisión como el ciudadano. Bueno, se coincide en que quedan obras pendientes y demás. Sin embargo, el ministro de Hacienda decía solo hay 400 millones de dólares para esto. ¿De dónde se sacará el dinero para ejecutar estas obras que estamos hablando? Porque la gente no está como muy conforme también con el tema de concesión. Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo? ¿De dónde se sacaría el dinero? ¿Cómo ejecutar estas obras? Tal vez don Alberto. Bueno, buenos días y de verdad un gusto estar acá hablando de un tema tan importante con además 2 reconocidos expertos, Guillermo y Federico. Tal vez yo solo quisiera hacer un comentario antes del financiamiento sobre el tema de la ruta estratégica. Yo creo que sí el país tiene que en un momento hacer un alto en el camino y ahí pienso que no solo debe ser la clase política, la ciudadanía, sino también los operadores del sector de infraestructura, es decir, debe haber una participación de todos los actores institucionales también, para definir, valorar lo que hicimos cuando creamos CONAVI,
debilitamos la capacidad de gestión del MOP y creamos CONAVI, que era un modelo de construcción distinto al que se había tenido antes de la creación de CONAVI, y ver cómo ha resultado ese modelo. O sea, hemos canalizado gran cantidad de recursos públicos a través de lo que podríamos llamar el modelo CONAVI, y ahora tenemos que preguntarnos si eso dio los resultados que esperábamos como país o no. Yo creo que hay claroscuros, ¿verdad? Hay un balance claroscuro, hay temas que hay que mejorar sustantivamente si queremos poder retomar la capacidad de planificación de mediano y largo plazo, es decir, la capacidad de planificación estratégica para el país, y sobre todo poder ir más allá de la dinámica del día a día y de la coyuntura electoral. Yo creo que podemos hablar de eso, yo tengo algunas reflexiones al respecto. Y sobre el financiamiento, no hay que olvidar que ya hay una gran cantidad de recursos que han sido aprobados, no solo por el gobierno, sino también por la Asamblea Legislativa, y por lo tanto son financiamientos del Estado costarricense para esta actividad, y que lo que necesitamos es definitivamente mejorar la ejecución de estos recursos, ¿verdad? Hay recursos que podrían estarse utilizando que por los cuellos de botella, las trabas que tenemos en el Sistema Nacional de Infraestructura están prácticamente congelados, ¿verdad? En este momento, ¿cuánto maneja el Banco Centroamericano de Integración Económica de créditos para el país en este tema de infraestructura, y eventualmente cuánto invertirá más? En este momento nosotros tenemos un programa con CONAVI de $340 millones. De hecho, estamos en el proceso de aprobación de los proyectos que se van a financiar con ese fondo. Debo decir que es un fondo, podríamos llamarlo de alguna manera un fondo revolvente, es decir, es un fondo que conforme se va ejecutando, si el Estado costarricense lo solicita, vuelve a obtener recursos para continuar la obra pública. Y lo mismo con el BID, este no es el único programa de financiamiento internacional que tiene el Estado para obra de infraestructura. Por ejemplo, los puentes, la mayoría de los puentes del decreto del que hablaba anteriormente Luis Guillermo, están incluidos, hay intervenciones a esos puentes en este financiamiento que otorgará el BESI, o ha otorgado el BESI a CONAVI. Algunos de ellos serán atendidos por distintas vías, desde la participación de UNOPS hasta la contratación de otras empresas para la ejecución de estas intervenciones. 340 millones ya listos para ser utilizados. Sí, efectivamente. ¿Y qué es lo que está reteniendo entonces que se ejecute y que se...? Bueno, hay todo un proceso, cuando hablábamos de este tema, del diseño institucional, el proceso de aprobación de los proyectos de infraestructura es muy complejo. Es complejo aún si no fuera enredado la gobernanza del país. Sería igual complejo porque son proyectos de gran escala, de gran complejidad técnica, que requiere pasar por una serie de valoraciones que incluyen lo financiero, lo económico, lo ambiental. Lo financiero es el costo de la obra, lo económico es cuánto le aporta al país esa infraestructura, esa inversión en esa infraestructura, el tema ambiental, el tema geológico, el tema ingenieril, etcétera. Todo ese análisis se tiene que hacer y pasar además por el tamizaje de Hacienda, Banco Central, planificación, crédito público, la Contraloría General de la República, y después de eso, si pueden respirar, pueden salir adelante. Don Federico, ¿usted coincide? ¿Serían suficientes esos $340 millones? Yo considero son súper importantes. Para ponerlo en contexto, digamos, de lo que requerimos, el país invierte hoy en transportes, solo hablamos de transportes, cerca de un 1% del Producto Interno Bruto. Digamos que es unos 550 millones de dólares por año. Nosotros deberíamos estar en niveles del 3, por lo menos. ¿Eso qué implica? Eso es una brecha anual de unos $1.000 millones. Traduzcámoslo en simple, eso implica que por año deberíamos estar construyendo unas 5 cañas Liberia o 2 San José San Ramón, para que veamos el tamaño del reto que tenemos, ¿verdad? Es grande. En esto juega de todo. Aquí juega el endeudamiento particular, juega la misma concesión de obra pública, y aquí es algo que a mí me gusta, digamos, que la gente comprenda. ¿Quién hace la obra pública? Siempre la hace el sector privado, siempre, ¿verdad? Pues tenemos la idea de que cuando es endeudamiento la hace el Estado y que cuando es concesión la hace el sector privado. No, siempre la hace el sector privado. ¿Qué es la diferencia con la concesión? Que uno le exige resultados al
la empresa privada. Es decir, usted recibe ingresos hasta que el proyecto opere y transfiere riesgos a la empresa privada. De hecho, típicamente las empresas constructoras no mueren por el modelo de concesión, porque es un modelo que les exige más. Don Guillermo Loría, en la parte técnica, ¿han funcionado las concesiones en nuestro país en tema de infraestructura vial? Claro que sí. Hay una nada más, ¿verdad? Que es la 27. Digamos, vamos a ver, yo hablo aquí, y eso es muy bueno, voy a decir algo. Primero, en general, la gente, aún profesionales, hablan sin saber. Se habla mucho de medio entiendo, siento, tengo la idea que, y por ejemplo, lo que hace la ANAME en materia de evaluación de concesiones, que es por ley, es técnico. Entonces, lo que le voy a decir es técnico. Es como cuando usted se hace un examen de sangre y le dicen los triglicéridos son tanto, ahí no hay nada que interpretar. El pavimento de la Ruta 27 es el mejor pavimento que hemos medido en toda nuestra historia, como pavimento. La 27 ha tenido problemas en taludes, ha tenido problemas en manejo de aguas, pero el pavimento en general siempre lo han conservado muy bien. La mezcla asfáltica ha tenido algunos daños que han reparado bastante rápido. Cuando la pintura ha fallado, a veces han durado un poco en repararla, pero es mucho más rápido que un contrato normal. Pero le voy a decir algo más. Entonces no podría decir que desde el punto de vista técnico de ingeniería no funcione. La parte económica ni me atrevo a meterme porque no es mi campo. Aquí está Federico, hay economistas que debieran decirle si el peaje funciona o no y todo lo demás. El tema es muy sencillo. La gente piensa que la infraestructura es gratis y no es cierto. Aún carreteras por las que no pagamos un peaje, las estamos pagando todos los días con los impuestos. Ahora, la Costanera Sur fue hecha, digamos, construida por el MOP, con constructoras privadas, como se hace usualmente, y la Costanera en su estado es casi igual al de la 27. Entonces eso es interesante tenerlo presente. Pero hablando en general, más allá de eso, que es lo que decía Federico, quiero apuntarlo, lo que necesita Costa Rica es saber cuánta plata en general necesita para llevar la red vial a un estándar de cierto nivel, que es algo que nosotros siempre decimos, una velocidad promedio de operación, un número de carriles dado por zona, y no solo pensar en el tema de infraestructura vial, sino en el tema de movilidad de las personas, que es para mí número uno. Y ojo que se lo estoy diciendo que mi campo es pavimentos, pero yo creo que antes de pensar solo en meter más carreteras o ampliar carreteras, hay que pensar en cómo vamos a mejorar la movilidad, particularmente en la gama, y cómo vamos a conectar de la gama hacia afuera. Lo que pasa es que la gama hoy en día está colapsada, entonces hay que ver qué inversiones hay que hacer ahí, en conjunto con otras inversiones de infraestructura, para que podamos hacer viajes mucho más rápido de lo que estamos durando ahora, que en hora pico usted atravesando el Valle Central dura 4 horas, ¿verdad? Que eso es inaudito. Bueno, justamente ayer en horas de la tarde ya los 6 carriles del Alfredo González Flores pues estaban en una presa importante, así todo que el mundo fue a verlo. todo el mundo don Alberto eso es lo que no debe pasar. Cortés. Sí. Sí, yo quería llamar la atención sobre un señalamiento que hacía Guillermo. Efectivamente, el país debe estar abierto a valorar todos los instrumentos que te permiten desarrollar la infraestructura que necesitamos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces el malestar ciudadano con alguno de estos instrumentos, por ejemplo la concesión, tiene que ver más con los contenidos y la forma en que se definen los términos de referencia que con el instrumento en sí. Hay una experiencia, hay señalamientos sobre el diseño, pero en términos de la parte ingenieril, como lo decía Luis Guillermo, el resultado es bueno, ¿verdad? Pero a la misma vez señala Luis Guillermo, hay otra experiencia, que es la Costanera Sur, de la misma calidad, que fue construida por el viejo esquema MOP, cuando el MOP era básicamente el que contrataba. Entonces, tal vez creo que a veces nos hemos quedado como país discutiendo sobre la cobija y el frío no está en la cobija, ¿verdad? Entonces, creo que sí amerita que tengamos una discusión como país y con las autoridades responsables sobre la necesidad de mejorar el diseño institucional del país. Yo creo que eso es clave para poder mejorar la planificación y la ejecución de obra de infraestructura. Y también otro elemento importante que yo señalaría es que el tema de la movilidad no solo depende del ancho de las carreteras y la calidad de las carreteras. El tema de la movilidad también tiene que ver con transporte
y también tenemos que hacer un enorme esfuerzo para repensar el sistema de transporte público del país, ¿verdad? Tal vez con los economistas, don Federico, don Alberto, bueno, ¿qué resulta mejor? Porque la gente tiende a pensar, bueno, la concesión es más cara y lo toman mucho por los peajes de la Ruta 27, siempre escuchamos hablar, subió el peaje y sigue, y ya esa carretera se ha dicho que se ha pagado hasta 5 veces. Entonces, ¿qué resulta mejor? ¿Es la concesión, es alianza público-privada, es utilizar fondos del Estado, préstamos? Y si es un tema, como decían, de mala imagen también, del tema de concesión, que se ha manejado mal y la gente por eso lo ve negativamente. Primero, digamos, es importante que la gente tenga claro, concesión es lo mismo que alianza público-privada, son términos, también van a encontrar participación público-privada, depende de dónde lo lean. Ninguna figura es mejor que otra. Eso es la premisa, digamos, de arranque que tenemos que tener claro. Que el Estado se financie, digamos, por su cuenta, o que la concesión, ninguna es mejor que otra. ¿Cómo hacen los países? Eligen cuál es más eficiente. Para eso hay metodologías técnicas, digamos, de valor por dinero, que me dicen, ok, a mí como Estado, ¿cuál me resulta mejor? Irme por una concesión, que no es que implica que estoy haciendo un peaje, hay concesiones que son pagadas por el Estado, ¿verdad? Eso del peaje es un tema aparte, pero que básicamente me dice, este proyecto tiene determinados riesgos, ¿se los transfiero o no se los transfiero a la empresa privada? Eso es lo único que yo estoy haciendo en una concesión. Concesiones o alianzas público-privadas las hace Chile, las hace Alemania, las hace Arabia Saudita, las hace Corea del Sur, las hace Australia, o sea, las hacen países ricos. Esto no es un tema de yo no tengo dinero, entonces corro a hacer una concesión, no, es un tema de eficiencia. ¿Cuál de los dos modelos es más eficiente para cada caso en particular? Entonces, digamos, la discusión, si ponemos a buscarnos cuál modelo le gana a cuál, es una discusión sin sentido, porque es caso por caso, dependiendo de las particularidades de cada uno. Sí es importante que como país no nos cerremos, digamos, a contar con una caja de herramientas completa para afrontar el reto que tenemos enfrente, ¿verdad? Si empezamos a decir, no, esta figura no, esta sí, esta no, pues estamos limitando las posibilidades de salir adelante como país. Así que es caso por caso, hay elementos técnicos que lo sustentan, ¿verdad? No ideológicos para un lado o para el otro, sino son técnicos que me dicen en cada caso cuál modelo. Pero sí se debería tener más cuidado tal vez con los contratos o en el tema de concesiones. Vuelvo al punto inicial. Yo comparo lo que se hizo en comercio exterior. En comercio exterior podemos, digamos, tener diferencias a nivel país de si pensamos que ese es el modelo o no es el modelo país, pero estoy seguro que nadie duda de las capacidades de instituciones como COMEX, como Procomer, como CINDE, de la capacidad de profesionales que hay ahí dentro. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en infraestructura, sobre todo en tema de concesiones. ¿Por qué? Porque nos protegemos como país, nos protegemos como ciudadanos y además damos una señal de seriedad al mundo. ¿Eso qué implica? Que cuando licitemos un proyecto tendremos 5, 6, 7 ofertas en la mesa. Y eso es lo que nosotros buscamos en proyectos de concesión, ¿verdad? Licitaciones altamente competidas que permitan el mejor resultado. Claro, pero lo cierto del caso, don Federico, don Alberto también y don Guillermo, es que la figura de concesión está tocada, la imagen de la figura de concesión. Sigue siendo cuestionada sigue por la siendo población. cuestionada, la gente todavía recuerda casos de años recientes, y tal vez es cierto lo que decía don Federico, de que hay que pensarlo técnicamente, pero la gente lo sigue pensando de manera política, de manera popular, y lo cierto del caso es que la figura de concesión no goza justamente de credibilidad en este momento, don Alberto. Es cierto, y creo que tiene que ver con lo que yo señalé, lo que ha generado, digamos, cuestionamiento de este instrumento ha sido sobre todo las condiciones de negociación en que se llevaron a cabo una concesión y un intento de concesión, ¿verdad? En infraestructura, que fue, la otra era San Ramón, ¿verdad? San Ramón, San Ramón. Y eso hizo que se asociara el instrumento con temas de irregularidades, etcétera, ¿no? Sí, corrupción, digamos. Y de corrupción. Yo coincido en que el país tiene que tener todas las ventanas de opciones para desarrollar infraestructura planteadas y abiertas. Yo creo que hay otros temas que también han afectado el desarrollo de infraestructura. Hay un tema débil, yo creo que es un punto débil del sistema nacional de obra pública, para llamarlo de alguna manera, que es el tema de la etapa previa a la ejecución del proyecto, la etapa de diseños, la etapa de los estudios de prefactibilidad, de factibilidad. Y le voy a decir una cosa, en la experiencia del BESIE, un proyecto
bien diseñado, tiene una alta probabilidad de concluir cumpliendo con el ciclo de proyecto establecido inicialmente. Un proyecto mal diseñado terminará teniendo problemas que van a implicar siempre mayor duración en la ejecución del proyecto y mayores costos que los que estaban programados inicialmente. Y aquí yo creo que cuando uno analiza los proyectos que contrata CONAVI, usted verá que hay una constante, que es constante modificación de los contratos y de los términos de referencia para tener que hacer nuevos diseños, nuevos estudios, prolongación de la obra, y eso lo paga el Estado. Y eso tiene que cambiar, tiene que fortalecerse el músculo técnico, el músculo de la gestión de CONAVI para poder atender de mejor manera la parte previa y la formulación de los proyectos. Planificación. Sí, en esa línea que dice Alberto y lo que decía Federico, en efecto, nosotros no tenemos una planificación adecuada. En inglés, a mí no me gusta usar tantos términos en inglés, puede ser un término que se le llama pipeline de proyectos o pipeline. Es tener un grupo de proyectos ya maduros, donde usted dice, todo lo que acaba de decir Alberto, ya está listo, ya hay estudios de ingeniería profundos. Yo sé que si voy a cortar por aquí, digamos, con la maquinaria, no me va a salir no sé, una fuente de aguas ahí, no me va a salir un tubo, no me va a salir una arcilla expansiva, que pasa mucho aquí. De repente le dicen a uno, ay, mira, es que salió tal cosa, entonces ahora el proyecto va a costar un 30% más caro. Y uno dice, pero ¿por qué no se hizo un estudio adecuado? Ah, es que era muy caro hacerlo. Entonces, todo ese tipo de etapas nos generan una serie de proyectos maduros que usted puede poner en la mesa para que otros financien. Porque, vamos a ver, hay gente que dice, no, es que no hay dinero. Yo no creo que no haya dinero. Costa Rica es un país que es muy atractivo por su estabilidad política para la inversión. Yo en mi oficina he recibido gente de China, de Suecia, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Corea, que dice, tenemos $1.000 millones aquí, ¿podremos ponerlos en Costa Rica para invertir? Y yo digo, claro que sí, pero ¿en qué? Ahí yo no les puedo decir en qué exactamente, porque muchos proyectos son solo ideas y los proyectos necesitan ser más que ideas, y eso es lo que la gente, el gran público en Costa Rica tiene que valorar. De repente a alguien se le ocurre hacer una carretera de tal lado a tal lado, o un nuevo sistema de transporte, no sé, no voy a decir ninguno para que nadie se ofenda, vamos a volar en drones todos, para que en Costa Rica sea más fácil poner un ejemplo. Como en Dubái. Exacto, como en Dubái. Bueno, ¿cuál es la factibilidad económica? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. ¿Cuánto tiene que poner el Estado? ¿Cuánto tiene que pagar la gente? Muchas veces eso no lo tenemos claro, y muchas veces cuando el político llega a tomar su posición, lo que llega es con una idea, trata de llevarla a cabo y naufraga, porque para generar un gran proyecto usted necesita varios años. Le voy a decir algo, una buena represa hidroeléctrica necesita 15 años de estudios previos antes de mover una sola palada de material. Que aquí no se hacen. No, claro, no, si se hacen en hidroeléctrica, sí, claro, porque en infraestructura vial, habitualmente en infraestructura vial hemos fallado muchísimo, y por eso tenemos un proyecto como Sifón La Abundancia, que la primera palada se hace en el 2003, y hoy en día todavía no vemos que se vaya a terminar, y es gobierno tras gobierno, y es como una mala suerte que le llega al ministro nuevo, porque el ministro nuevo asume y ahora es culpa de él, y el ministro nuevo cae en 2 meses y se le echa la culpa a él de 14 años de malas decisiones en un proyecto como este. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar nuestra cultura, tener un grupo de proyectos maduros, bien planificados, donde ahí sí usted puede decir, voy a darle tanto dinero a este, tanto a este, tanto a este otro. Federico, ya la voz. Sí, importante en el tema de cómo financio los proyectos. Hay un costo de oportunidad importante también para un país como nosotros, que cuenta con restricciones fiscales, ¿verdad?, serias. Vamos a poner un ejemplo, San José San Ramón, ¿qué pasa si lo financiamos 100% por deuda pública? Uno lo que tiene que preguntarse es, este es un proyecto que se pudo haber financiado por el sector privado, ¿verdad? Es decir, que si lo financio por deuda pública, son 500, 600 millones de dólares que el Estado pudo haberse endeudado para hacer otros proyectos, llámense escuelas, hospitales, centros penitenciarios, etc. Entonces tenemos que considerar ese tipo de cosas. También también ir quitándonos esa imagen en tema de concesiones, y repito, ningún modelo es mejor que otro per se, pero en tema de concesiones hay experiencias interesantes. La Ruta 27, y como decía don Alberto, está el tema del diseño, ¿verdad? El tema tal vez que la gente reclama es el diseño, ¿verdad?, del proyecto.
ha sido, digamos, financieramente un éxito, la verdad, el proyecto, y tenemos otros proyectos interesantes. Uno ve el aeropuerto de Liberia, es un caso de éxito. Ahora recientemente el gobierno anunció la posible inversión de Discovery en Guanacaste. Probablemente uno de esos elementos que considero es el aeropuerto que tenemos. Si recordamos, eso era prácticamente un rancho, lo que teníamos antes, ¿verdad? Hoy tenemos una terminal adecuada para recibir turistas, tenemos APM Terminals caminando. Es decir, es una figura que no podemos dejar de lado, sin dejar también de decir que hay cosas por mejorar, sobre todo, digamos, la capacidad técnica del Estado para enfrentar este tipo de situaciones. Y repito, y esto para cualquier tipo de modelo, cualquiera, los proyectos tienen que estar a un clic de distancia del ciudadano. Hoy es más fácil para uno enterarse de un proyecto en Australia que de un proyecto en Costa Rica. Eso es algo que debemos cambiar. La gente tiene que saber cuánto cuesta, quién licitó, a quién se contrató, por qué, etcétera, etcétera. Para todo esto que hablamos ahora de los mitos que se generan, que es que la Ruta 27 se pagó tantas veces. Pues no, entonces aquí están los números, se calcula de esta manera, eso tiene que estar a un clic, no a varios oficios de distancia, como digo yo, ¿verdad? Tiene que estar a un clic de distancia del ciudadano. Y creo que ahí las cosas pueden empezar a fluir de mejor manera. Don Federico, bueno, vamos a leer los comentarios que también nos envían nuestros seguidores en redes sociales. Dice Jorge Espinosa, la pregunta más bien debería ser ¿de qué modelos de movilidad son necesarios para reducir los tiempos de desplazamiento? Eduardo SR dice, el PLN hizo de las concesiones una alternativa inviable. También Lucitica dice, el problema de las concesiones está en los contratos. En la 27 nos roban a diario porque el contrato se los permite. José Quiroz dice, ¿será la supervisión que es el punto débil en la ejecución de una obra en el modelo de la concesión? Hablaron de Alemania y Chile con este modelo. ¿Qué le pasará a alemán y al chileno? Responsable de vigilar y la supervisión de la obra en ejecución. Cuestionan también José Quiroz. Esos son los comentarios que tenemos y ya pues vamos cerrando, sí. Una conclusión muy rápida, tal vez, don Alberto Cortés, don Guillermo y don Federico, muy breve. Bueno, yo señalaría que yo insistiría en la necesidad de fortalecer capacidades como un desafío país. Si queremos poder aprovechar al máximo las opciones que el marco jurídico del país ofrece para hacer inversión de obra pública y también para recuperar la capacidad de planificación de mediano y largo plazo en la construcción de obra de infraestructura. Don Guillermo. Bueno, básicamente tiene que ver con la maduración de los proyectos, la gestión y la planificación. Como nación tenemos que entender que se requiere una gran política de Estado que vaya en esa línea, una serie de proyectos por hacer que trasciendan los ciclos políticos. Independientemente de quién esté en el poder, tiene que haber un gran grupo de proyectos que se vayan haciendo uno tras el otro sin ningún problema. Federico Villalobos. Insisto, los proyectos tienen que trascender ciclos políticos, sin duda alguna, entrarle a la parte de expropiaciones, preparación de proyectos y tomar las decisiones de una manera técnica más que apasionada. Entonces yo creo que ahí el país caminaría a posicionarse como un destino de inversión atractivo para la inversión en infraestructura. Muchísimas gracias, Federico Villalobos, consultor en infraestructura, a Alberto Cortés, director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica, y a Guillermo Loría de la NADNE. Así es, y bueno, vamos de inmediato con